gracias damos al Señor por este buen tiempo que vamos a tener con la ayuda de Dios. Un espacio para orar, para hablar con Dios, también para reflexionar en la palabra del Señor y para ser afirmados en nuestra fe, para consolidar nuestra certeza en el Señor y en sus promesas, en sus palabras. Porque debemos reconocer que estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos finales. Y cuando miramos la Escritura, pues vemos que un buen porcentaje, por no decir un altísimo porcentaje, de las profecías acerca de los tiempos finales se han cumplido. Otras están en desarrollo y otras están por venir. Pero definitivamente al observar el panorama mundial, pues debemos concluir que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Y por eso entonces estos son tiempos donde debemos fortalecer nuestra fe en el Señor, afirmarnos en la palabra de Dios y un aspecto fundamental en nuestra vida como cristianos, y es cultivar nuestra vida espiritual a través de la oración, a través del estudio de la palabra del Señor. Y ese es nuestro principal objetivo a través de este estudio. Pero no debemos iniciar la lectura de la Escritura sin primero orar y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe su palabra, que nos dé revelación de su voluntad. Así que te invito a orar. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus misericordias. Gracias te damos, Dios mío, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor Jesús, por tu paciencia, por tu amor, por tu cuidado, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas continuamente, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, que nos limpia, que nos lava de todo pecado, de toda maldad. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Y te pedimos, por favor, Dios mío, que seas cuidando nuestra familia, que seas tú, Señor, bendiciendo nuestra familia. Derrama sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos salvación en Cristo Jesús. Que toda nuestra descendencia y que toda nuestra familia venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. También te pedimos, Dios mío, que seas librándonos de todo peligro, Señor, de toda amenaza, de toda enfermedad. Guárdanos en el nombre de Jesucristo. Y ahora, amado Espíritu Santo, te pedimos que nos enseñes tu palabra. Danos, Dios mío, revelación de tu palabra. Enséñanos, afírmanos en la fe. Amado Espíritu Santo, gracias por la obra que haces en cada una de nuestras vidas. Con todo nuestro corazón, amado Señor, te damos gracias por tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar un tema al que le puse por título Jesús el mejor maestro. Jesús el mejor maestro. Y es maravilloso ver en los evangelios que el Señor Jesús no enseñaba utilizando la cantidad de palabras o términos que utilizaban en aquel tiempo los escribas, fariseos y rabinos más doctos. Por el contrario, el Señor Jesús predicaba de una manera sencilla, de una manera genuina, de una manera simplemente poderosa. El Señor tomaba los ejemplos de la naturaleza, de la vida diaria, del trabajo de los judíos para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Pues el mismo Señor dijo que a través de parábolas daba a conocer los misterios del reino de Dios. Así que encontramos en el Señor no solamente una enseñanza sencilla y poderosa, sino además una enseñanza coherente, consecuente, pues el Señor Jesús vivía lo que enseñaba. Y era ese ejemplo, esa enseñanza, la que más impactaba a sus discípulos. Y por eso ellos siempre estaban aprendiendo del Maestro, y el Señor siempre en toda circunstancia les estaba enseñando. Jesús aprovechaba todo momento, toda circunstancia, por difícil que ésta fuera, la convertía en una poderosa enseñanza para sus discípulos. Pues en esta ocasión vamos a acompañar un momento de la vida de Jesús con sus discípulos para aprender esas cosas maravillosas
que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Así que vamos a estar ubicados en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 11, y vamos a desarrollar nuestro primer punto. Vamos a escribir aquí la palabra de Jesús, porque vamos a reflexionar en el poder de las declaraciones del Maestro. La palabra de Jesús y la fe, estos dos componentes generan resultados sobrenaturales. Y esto es muy importante, que nosotros no solamente lo podamos saber, sino que lo podamos vivir. La palabra de Jesús, es decir, la palabra de Dios y la fe, generan resultados sobrenaturales. Están por encima de la ley natural de las cosas. Vamos a leer, por favor, Marcos, capítulo número 11, Marcos 11, del versículo 12 al 14, vamos a leer, donde dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Es muy interesante ver esa humanidad de Jesús plasmada en los evangelios. Vemos que al Señor le daba hambre, tenía sueño, era tentado, por eso nos comprende y nos puede ayudar. Versículo número 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Es interesante ver algo que de pronto se salía de lo normal, porque cuando la higuera tenía hojas, estaba indicando que lo más probable era que tenía higos. Pero esta higuera de manera especial tenía hojas, pero no era el tiempo de higos. Sin embargo, Jesús se acercó para ver si encontraba en ella higos, pues el maestro tenía hambre. Y entonces Jesús vive aquí una frustración. Vale la pena preguntarnos, ¿no sabía Jesús que allí no había higos? ¿Por qué el Señor en ese camino, dice la Escritura, cuando salieron de Betania, por qué el Señor se acercó a aquella higuera? Seguramente como Dios sabía que no había higos, sin embargo se acercó y no encontró en ella fruto. Y podemos aquí ver dos cosas. Número uno, el Señor Jesús experimentó seguramente frustración desde su naturaleza humana. A veces nosotros vivimos la frustración cuando aquello que hacemos o aquello en que nos proyectamos no alcanzamos buenos resultados. Cuando emprendemos cosas con anhelo, soñamos, deseamos ver buenos resultados y ver la bendición de Dios, pero lamentablemente las cosas no salen como queremos. Entonces vivimos la frustración. ¿Cómo enfrentamos la frustración? ¿Cuál es nuestra reacción cuando enfrentamos impotencia y frustración? Veamos lo que el Señor Jesús hizo. Dice el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera. Aquí estamos viendo entonces la palabra de Jesús en acción. La palabra de Dios en acción. Dijo Jesús a la higuera. El Señor abre su boca para expresar la palabra. Qué importante es que tengamos en cuenta de que cada frustración, cada momento de impotencia, cada momento de dificultad, cuando los resultados no son los que deseamos o esperamos, que podamos enfrentar ese momento con la palabra de Dios. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo enfrentó las tentaciones en el desierto, siempre derrotó al tentador con la famosa expresión, escrito está. Escrito está. Y aquí una vez más vemos entonces al Señor Jesús utilizando el poder de la palabra, lo que nos recuerda que cuando vivamos un momento de frustración o cuando vivamos un momento de fracaso o de dolor, que podamos nosotros no expresar malas palabras, mucho menos vulgaridades, que no podamos, que más bien evitemos maldecir, murmurar o quejarnos, sino que podamos expresar más bien palabras de Dios. Entonces el Señor Jesús nos dice en verso 14, abrió su boca, diciendo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos.
Puede sonarnos tal vez a nosotros un poco fuerte la expresión del maestro cuando dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Podemos pensar en eso, que tal vez aquellas expresiones fueron fuertes, pero sabemos que el Señor Jesucristo nunca se equivoca. Lo que está haciendo el maestro aquí es utilizar una planta para dar una poderosa enseñanza a aquellos que se iban a convertir en los instrumentos de Dios para impactar el mundo conocido con el Evangelio de Jesucristo. Y el Señor está aprovechando una circunstancia del diario vivir para instruir, para capacitar, para enseñar a los discípulos, a los que serían los líderes de la iglesia del mundo en aquel momento. Entonces, el Señor por eso declara con certeza y con poder la palabra de Dios sobre aquella higuera. ¿Recuerdan ustedes que también el Señor declaró con poder la palabra de Dios sobre la tormenta, trayendo tiempo de paz, calmando el mar? ¿Recuerdan ustedes que el Señor declaró la palabra de Dios con poder sobre el endemoniado gadareno, trayendo sobre él libertad? Entonces vemos el poder de la palabra. Dicen los mismos evangelios que a Jesús traían los enfermos y los endemoniados y el Señor con la palabra echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. Es necesario que seamos conscientes del poder que tiene la palabra de Dios. Pero también la vida y la muerte están en poder de la lengua, es decir, debemos hablar de manera correcta, debemos hablar de manera apropiada y aún en los momentos de crisis, como en los momentos de frustración, de impotencia, etc., debemos declarar de manera correcta las palabras porque es un poder que Dios ha puesto en nosotros. Las palabras son un poder que nosotros tenemos que administrar. Pero a veces ante la frustración, ante el disgusto, ante diversas emociones que nosotros enfrentamos, podemos hablar de manera incorrecta. Hablar deseando la muerte, hablar deseando el mal para otros, hablar mal porque maldecimos la provisión que Dios nos manda, etcétera, etcétera. Y eso no está bien, porque como hay poder en las palabras, eso es lo que finalmente va a venir. El Señor Jesús utilizó ese poder en él para instruir a sus discípulos y enseñarles el poder de la palabra de Dios y el poder de la fe. La parte final del versículo 14 nos dice, y lo oyeron sus discípulos. De manera que Jesús lo hizo intencionalmente, porque está enseñando a sus discípulos. Él se ocupó de que sus discípulos escucharan la declaración de su poderosa palabra. Entonces, ¿qué sucedió horas después? Al día siguiente, nos dice Marcos capítulo 11, versículo 20. Vamos a leer allí para seguir con esa narración. Marcos 11, 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Aquella planta, quizá en menos de 24 horas, se había secado desde las raíces. Y aquí estamos viendo entonces el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Jesús. La palabra de Jesús. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, declaramos la palabra de Dios, guiados por el Espíritu, y le añadimos a esto fe, le añadimos a esto confianza, creemos que la palabra de Dios se cumplirá, entonces estos dos factores, la palabra de Jesús y la fe, terminan generando, produciendo resultados sobrenaturales, cosas más allá de lo natural o de lo normal. Porque Jesús declaró esta palabra, pero al otro día se secó. No se tomó 8 días para secarse. Fue en un lapso quizá menor de 24 horas en que la higuera se secó desde sus raíces. ¿Qué poder tan grande el que vemos aquí en la palabra de Jesús? Entonces, dice el versículo 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, dice el versículo 22, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. En otras versiones bíblicas no dice, tened fe en Dios,
dice tener la fe de Dios. Imagínate hacia dónde nos quiere conducir el Espíritu Santo, hacia dónde nos quiere conducir la palabra del Señor. Tener una fe completa en Dios y creer que el Espíritu Santo es el que fluye declarando la palabra. Esa palabra, cuando viene de Dios, cuando viene del Espíritu, cuando somos dirigidos por el Señor, esa palabra sale con tal poder que impacta. En el caso de la higuera, la secó desde las raíces. En el caso, por ejemplo, de una liberación, la palabra de Dios sale con tal poder que rompe las cadenas demoníacas, trae liberación sobre una persona, trae transformación de vida. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, somos transformados y esa palabra trae vida a nosotros. Pero ¿qué tiene que haber? Aquí el maestro habla de este asunto, tener fe, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que la fe se nutre a través de la palabra, a través de la comunión con Dios, a través de ese caminar con el Señor. Ahora nos dice el versículo número 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es también muy importante destacar aquí que ya Jesús nos pasa de una higuera a un monte. Y hay un gran tamaño, hay una gran diferencia de tamaño. Ya pasar de una higuera a un monte. Pero el Señor dice, aquí lo importante no es el tamaño, aquí lo importante es la fe. Es creer en el Señor y declarar, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, lo que diga le será hecho. Por eso es tan importante lo que digamos. Y que cuando lo hagamos con fe. Hay personas que declaran continuamente maldición, siempre están maldiciendo, siempre están hablando de fracaso, siempre están hablando de que todo sale mal. Y también hablan mal de los demás, se expresan mal hacia los demás, porque les dicen algo así como, usted no va a salir adelante con eso, ¿para qué hace eso? Eso no sirve, eso lo otro, eso aquello, y siempre están hablando mal. Entonces afectan con su manera de hablar a los demás. Pero dice el versículo número 24, Jesús dijo, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí ya pasamos de las palabras a la oración. Pasamos de la fe a la oración. Entramos en el ámbito de la oración donde estos dos factores son fundamentales, las palabras y la fe. Por eso dice, todo lo que pidiereis orando, entonces hay que hablar, hay que declarar las palabras orando. Hay que hacerlo en oración. Cuando estemos orando, entonces procuremos la guianza del Espíritu Santo para declarar las palabras que el Señor quiere. Dice aquí orando, creed que lo recibiréis. Aquí aparece la fe. Si nosotros tenemos en cuenta estos tres componentes, la palabra de Dios, declarada, guiada por el Espíritu en nuestra boca, la palabra de Dios, en oración debemos orar. Y en tercer lugar, creemos, tenemos fe, entonces todo lo que pidiereis orando, creyendo, os vendrá. Aquello vendrá. Lo que nosotros pidamos en oración, declarando la palabra, creyendo en el Señor, por supuesto, en la voluntad de Dios, eso vendrá. Algunas veces nosotros nos desesperamos porque aquello por lo que estamos orando no llega rápidamente. Pero es que siempre Dios no va a responder al otro día. Aquí el Señor, vemos el efecto de la palabra de un día al otro, pero no siempre Dios nos va a responder inmediatamente. Algunas veces esas respuestas se pueden tomar 8 días, 2 años, solo Dios sabe, pero eso vendrá. Si estamos orando, guiados por el Espíritu, declarando la palabra del Señor, creyendo y oramos, eso vendrá. En el tiempo de Dios vendrá. Eso es lo que el Señor nos enseña aquí en su palabra. Pero en el proceso de seguir al Maestro, en el proceso de orar, de aprender su palabra,
en ese caminar, como estaban los discípulos siguiendo a Jesús, debemos reconocer que el Señor también trabaja en nuestro carácter. El Señor trabaja en nuestro temperamento. El Señor va transformando nuestra vida. Y aquí entramos al punto número 2. Punto número 2. Jesús, el Señor Jesús trae orden a nuestra vida. El Señor Jesús trae orden a nuestra vida. Vamos a ver esto en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 15 al 18. Vamos a leer lo que pasa aquí. Marcos 11, 15. Dice el verso 15. Vinieron pues a Jerusalén. Recordemos que ellos salieron de Betania. En el camino sucedió lo de la higuera e iban a la ciudad capital, Jerusalén. Dice el verso 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Recordemos que como la gente venía de tan lejos y había un solo templo en Jerusalén, entonces habían lugares donde vendían los animales para el sacrificio y también habían cambistas porque había gente que venía de muy lejos y cambiaban las monedas para poder comprar. Pero resulta que eso ya lo estaban haciendo dentro del templo del Señor. Entonces dice el verso 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Jesús empezó a sacar a todos estos vendedores, a todos estos comerciantes. Jesús empezó a sacar a todos los cambistas que estaban en el templo y no consentía. O sea, el Señor actuó de una manera firme y radical. Y dijo en el versículo 17, y les enseñaba diciendo, por eso el título, Jesús el mejor maestro. Aquí enseñó a sus discípulos, aquí le está enseñando a todos los que le escuchan. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Vuelve él a ¿qué? A la palabra. Vemos aquí el valor y la importancia que Jesús le da a la palabra. Verso 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor está confrontando el comercio inadecuado que había dentro del templo. No estaba mal que hubiesen cambistas, había que prestar este servicio para el cambio de las monedas. No está mal que vendieran las palomas y las ovejas, animales para el sacrificio, porque era necesario. Está mal es que lo estuviesen haciendo dentro del templo, entonces ya al templo le estaban dando un énfasis más comercial que espiritual. Habían hecho a un lado el objetivo principal de Dios, y es que el templo era esa casa de oración, ese tiempo de encuentro con Dios, ese lugar de adoración. Entonces no basta con hacer lo que Dios quiera, hay que hacerlo de acuerdo a la manera de Dios. Y ese es el asunto. Por eso muchas veces nosotros padecemos los malos resultados, ¿verdad? Hay que hacer las cosas en la voluntad de Dios y de acuerdo al modelo establecido por Él. Entonces dice ahora el verso 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. En otras palabras, los escribas y fariseos tenían miedo de perder el puesto, de perder el liderazgo, ¿verdad? Y entonces el Señor viene a hablar la verdad, a enseñar la verdad, a corregir lo que está mal. El Señor estaba trayendo orden a su casa. Por eso Jesús trae orden a nuestra vida. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos casa de Dios. Y el Señor trae orden, el Señor quita lo que está mal. Claro está que cuando el Señor está quitando lo que está mal en nosotros, nos sucede lo de los escribas y fariseos, nos enojamos con el Señor. Porque no queremos que nos quite el liderazgo nuestro, no queremos que nos quite el ego sentado allá en ese trono del corazón. Queremos nosotros seguir siendo los mismos, hacer las cosas a nuestra manera, vivir nuestra propia vida y además de eso ser salvos. El Señor dice, no,
es necesario quitar esto de la casa, es necesario quitar esto de tu corazón, es necesario quitar esto de mi templo. Y por eso el Señor entonces limpió su casa. Pero los escribas y fariseos se enojaron, porque siempre habrá oposición al orden de Dios. Las tinieblas siempre van a resistir el diseño divino. Siempre el enemigo va a buscar detener que se haga la voluntad de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que tomar decisiones y someternos al diseño divino, pidiéndole a Dios que Él mismo nos ayude. Porque a veces luchamos con ciertas áreas que se levantan contra el modelo de Dios, son rebeldes contra el modelo de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir en oración al Señor y decirle: Dios mío, ayúdame a someterme a tu modelo, yo renuncio a esto, a aquello, y Dios nos ayuda porque Jesús nos comprende. Y llegamos al tercer punto, punto número 3, el resentimiento, y esto es muy interesante en el contexto en el que estas palabras las da el Señor. El resentimiento estorba. Podemos decir también que detiene, estorba las bendiciones. El resentimiento estorba las bendiciones de Dios. Vamos a leer entonces Marcos capítulo número 11, versículo 25, versículos 25 y 26. Vamos a leer aquí. Marcos 11 nos dice el versículo número 25. Y cuando estéis orando, esto es muy interesante, ¿por qué lo digo? Ubiquémonos por un momento. Jesús está en el templo de Jerusalén. El Señor ha visto el comercio allí, cómo compraban y vendían palomas y animales de sacrificio y cómo cambiaban las monedas. Y el Señor, llevado por el celo de Dios, limpia su casa de todas estas cosas, y entonces el Señor establece allí y les recuerda la palabra. Recuerden que está escrito: mi casa, casa de oración para todas las naciones será llamada. Casa de oración, ¿verdad? Entonces, después de estos eventos, el Señor dice, verso 25, porque les sigue hablando sobre la oración. Hay que limpiar la casa de la oración, y viene y les habla aquí sobre la oración, verso 25, y les dice: y cuando estéis orando, note que el Señor no les dice ustedes deben orar, sino que les dice cuando lo estén haciendo, porque Él supone que oran. Él supone que los judíos oran, que los que están allí están en la casa de la oración porque están orando, son personas que buscan a Dios. Entonces les dice: cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto es interesante porque podemos decir nosotros que la oración es como el momento más sublime de encuentro con Dios. La oración es como ese escenario donde nosotros nos abrimos a la presencia del Señor, sobre todo cuando estamos a solas, y abrimos el corazón y regamos nuestras necesidades delante de Dios, nuestras lágrimas, todo lo llevamos delante de Él. Es un espacio singular, único, de encuentro con Dios. Y el Señor dice: cuando estéis orando, dice, perdonad. Si tenéis algo contra alguien. Quiere decir que en ese momento de oración va a suceder, o una de las cosas que sucede, es que el Espíritu Santo viene y te muestra que estás resentido contra alguien. En el momento de la oración, el Espíritu Santo va a venir y te va a revelar, te va a mostrar el enojo, la ira, el odio, los deseos de venganza o el resentimiento que tienes contra otro o contra otra. El Señor te va a mostrar eso. Y en ese momento dice Jesús: perdonad si tenéis algo contra alguno. Perdonad. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Por qué Jesús está enseñando esto en el templo, a donde venían las multitudes a orar? Porque estaba pasando con muchos.
Y entonces el Señor les está dando una herramienta para que puedan fluir en la oración y para que ésta pueda subir y tener unos resultados sobrenaturales como hemos estudiado. Pero también es para nosotros. Porque con qué facilidad somos soberbios, orgullosos, nos resentimos, pero seguimos orando y levantando poderosas oraciones sin darnos el espacio para que el Espíritu Santo nos venga a hablar de qué está mal, de manera que podamos perdonar a los que nos han ofendido. Porque el otro aspecto es que tenemos que aprender a administrar las ofensas. Jesucristo el Señor fue ofendido y el Señor mismo dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con las ramas? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que vamos a ser ofendidos, de que nos van a calumniar, de que nos van a rechazar, de que otros van a hablar mal de nosotros, aunque procuremos hacer lo mejor posible, de que otros van a estar insatisfechos. Vamos a encontrar eso continuamente en el camino del Señor. Y el asunto es cómo administrar eso. ¿Eso me va a derrumbar? ¿Me va a mandar a tierra? Debemos es procurar agradar a Dios, porque es necesario primero agradar a Dios que a los hombres. Hay que procurar siempre es hacer la voluntad del Señor y procurar caminar en amor con los demás, porque tenemos que perdonar. La herramienta del perdón es fundamental, fundamental. Y por eso el Señor lo dice aquí. Ahora añade el versículo 26 el maestro y dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No importa que sea el ministro más ungido, no importa que sea la persona que más ore, no importa que sea la persona que más ayune, no importa que sea la persona que más sirva en la iglesia, no importa todo eso. Si la persona no perdona, tampoco será perdonado por el Padre Celestial. Y la palabra de Dios aquí es contundente y es clara. Para que nosotros recibamos el perdón de Dios, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y en el momento de la oración, el Espíritu Santo vendrá y nos recordará si tenemos algo contra alguno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar por esa persona. En el nombre de Jesús, declarar perdón sobre esa persona. Y pedirle al Señor que le ayude, que le bendiga. Podemos decir nosotros, pero es que a veces uno no tiene el sentir o el deseo de perdonar. Aquí no se trata en realidad de un sentir o de un deseo. El perdonar es una decisión que tomamos porque queremos obedecer a Dios. Algunas veces es cierto, perdonar es difícil, pero es allí donde Jesús me viene a ayudar, porque Jesús es maestro, porque Jesús ejerció perdón continuamente mientras estuvo aquí en la tierra. Y cuando resucitó, y hoy día sigue impartiendo perdón. De manera que podemos ir a Él y decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Dame la fuerza y la capacidad para perdonar. Y empezar a través de la oración a perdonar, declarando ese perdón sobre el ofensor, declarando misericordia de Dios sobre el ofensor, pidiéndole al Señor que le bendiga. Y cada vez nuestro corazón y nuestra mente será más libre, más sano. El corazón cada vez será más sano, hasta que incluso podemos encontrarnos con esa persona como si nada hubiese pasado. Y si podemos ayudarle, le ayudamos y le bendecimos y listo. Porque ya pudimos superar ese resentimiento. Y eso nos enseña Jesús aquí en el momento de la oración. Cuando el Espíritu Santo viene y nos recuerda, perdona a fulano de tal. Perdona a fulana de tal. Pero estoy seguro que el Señor Jesucristo también utiliza aquí esta faceta del perdón para que la vida de oración pueda fluir, porque el resentimiento, la envidia, esas cosas, los deseos de venganza, el odio, el rencor, son raíces profundas que poco a poco van deteriorando la vida de una persona, le arrebatan su salud, le arrebatan la vida espiritual, le arrebatan las bendiciones y cada vez la persona se va deteriorando porque esa raíz va acabando con su vida. Entonces se aleja en la relación con Dios porque precisamente ese pecado empezó a estorbar y daña la relación con nuestro Dios. Entonces tenemos que perdonar y expulsar de nosotros
todo resentimiento y bendecir para que nuestra vida de comunión con el Señor fluya, para que nuestra vida de oración con el Señor fluya y podamos seguir avanzando en la voluntad de Dios. Y para que a través de la oración que nosotros hagamos, a través de la oración que ejercemos con fe, a través de la oración declarando las palabras de Dios, podamos ver resultados sobrenaturales, creyendo que todo lo que pidamos en oración vendrá, porque no hay obstáculos, porque no hay cosas que estén deteniendo las respuestas del Señor, sino que a través de esa oración, a través del creer en sus promesas, de confiar en sus palabras, veremos entonces esas respuestas, como decimos aquí, respuestas sobrenaturales, es decir, veremos milagros del Señor a favor de nuestra vida, a favor de nuestra familia, a favor del establecimiento del reino de Dios en esta tierra para la gloria de su nombre. De manera que vamos a orar precisamente, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, vamos a ejercer el perdón sobre los que nos han ofendido o nos han herido y vamos a declarar esas palabras de bendición, esas palabras a través de las cuales veremos esas respuestas maravillosas del Señor. Así que te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Dios mío, porque eres bueno, porque eres Dios todopoderoso, porque eres misericordioso. Gracias, Señor Jesús, por tu preciosa sangre que nos limpia, tu preciosa sangre que nos lava, Señor. Te pedimos, Dios mío, lávanos más y más de toda maldad, límpianos de todo pecado y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos del Espíritu Santo, Dios mío, y llénanos, Señor, de la revelación de tu palabra. Instrúyenos en tu palabra, danos revelación de tu palabra y ayúdanos, Señor, a vivir el poder y la verdad de tu palabra en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Dios mío, hemos leído, Señor, tu palabra y hemos visto la importancia de perdonar a toda persona que nos haya ofendido, perdonar a toda persona que nos haya lastimado o que nos haya herido. Señor, en este momento, en oración, tomamos la decisión de perdonar al ofensor, de perdonar a aquella persona que nos ha ofendido, que nos ha traicionado, que nos ha lastimado. Este es un momento para que puedas ejercer perdón sobre esas personas. Señor, tomamos la decisión de perdonar en el nombre de Jesucristo. En este momento de oración, tomamos la decisión de perdonar al ofensor. En el nombre de Jesucristo le perdonamos, Señor, y le bendecimos. Te pedimos que extiendas tu misericordia sobre él, extiende tu misericordia sobre ella. En el nombre de Jesucristo, Señor, soltamos ese perdón sobre las personas y renunciamos a todo resentimiento y renunciamos a toda amargura, a toda raíz de odio, de rencor. Las echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesucristo y perdonamos en el nombre de Jesús y declaramos palabras de bendición sobre sus vidas. Señor, hemos leído, Dios mío, tu palabra. Hemos leído, Señor, tu palabra cuando dice: y todo lo que pidiereis orando, creyendo, lo recibiréis. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que bendigas nuestra familia y que derrames sobre ellos salvación en el nombre de Jesucristo. Hay salvación para nuestra familia, hay salvación para nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos que ellos nacen de nuevo en Cristo Jesús y te siguen y te sirven. Hoy declaramos bendiciones de Dios en nuestra familia, bendiciones de Dios en nuestra casa. Recibimos esas bendiciones por la fe en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque vienen tiempos de victoria, vienen tiempos de victoria. Hay apertura, Señor, de nuevos caminos, puertas de bendición se abren en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices, tú nos levantas en victoria, llenas nuestra vida de tu presencia y de tu palabra. Amado Dios, te damos gracias. Amado Señor Jesucristo, te bendecimos. Amado Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Gracias por tu obra en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por bendecir nuestras familias.
Desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. El Señor Jesucristo te guarde. Dios proteja tu casa y derrame abundancia de bendiciones sobre toda tu familia. Y con la ayuda del Señor, hasta una próxima ocasión.